Este video del recurso de accesibilidad para la evaluación de California es patrocinado por el Departamento de Educación de California. Este video contiene información sobre el recurso de accesibilidad de escriba no integrado. Un escriba es una persona que actúa como apoyo designado o como adaptación para las evaluaciones de dominio del inglés para California o las LPAC. Y la evaluación de rendimiento y progreso académico de los estudiantes de California o CASP. Para conocer la lista de las correspondientes evaluaciones y las pautas completas para escriba, consulta la matriz de recursos de accesibilidad para la evaluación de California visitando bit.ly/ca-matrix. Un escriba anota o ingresa lo que un estudiante dicta o indica. El principio fundamental de la anotación es garantizar que el estudiante tenga acceso al contenido del examen y pueda responder. El escriba debe ser un adulto formado y calificado que conozca al estudiante, como el maestro o el ayudante de maestro que suele encargarse de ser el escriba durante la formación educativa y las evaluaciones. Los escribas también deben firmar la correspondiente declaración jurada de seguridad de los exámenes LPAC o CASP. Esto puede hacerse a través de un rol de usuario en el Sistema de Gestión de Operaciones de Prueba, o TOMS. Si no tienen un rol en TOMS, deberán firmar la declaración jurada de seguridad para usuarios que no están en TOMS. Un escriba también debe estar familiarizado con la interfaz del examen, los recursos de accesibilidad disponibles en la interfaz del examen y los protocolos de escriba que están enlazados en la matriz de recursos de accesibilidad para la evaluación de California. El escriba debe repasar el protocolo de escriba con el estudiante al menos 2 días antes del examen y practicar con el estudiante al menos una vez antes de la primera sesión de examen. Nicole, examinadora del examen LPAC, que actúa como escriba, demostrará cómo practicaría con un estudiante que se ha fracturado el brazo y no puede tipear. Siento mucho oír que te fracturaste el brazo. Sí, es muy doloroso, pero se está curando. Siento mucho oír eso. Bueno, vamos a hacer las cosas un poco más fáciles en el examen LPAC. Voy a escribir por ti. ¿Sabes lo que es un escriba? No. Vamos a repasar las preguntas como las harías si estuvieras haciendo el examen y luego me dictarás tus respuestas y yo las escribiré por ti para que no tengas que lastimarte el brazo de nuevo. De acuerdo. ¿De acuerdo? Repasemos el protocolo de escriba. El protocolo son las normas que debemos seguir. Hay ciertas reglas que tú tendrás que seguir y hay reglas que yo tengo que seguir. Uno de los aspectos más importantes del escriba es que tengo que escribir exactamente lo que tú dices. Esté bien o mal, tengo que escribir exactamente lo que tú dices y no puedo añadir ningún signo de puntuación. No puedo añadir mayúsculas, no puedo añadir ningún formato como sangría. Por ejemplo, si quieres añadir sangría a un párrafo, tienes que decírmelo. Hay un par de maneras de hacer esto. Una manera es escribirlo todo, y luego puedes volver. Siempre tendrás la oportunidad de volver a editarlo y corregirlo. Y tendrás la última palabra si ese es tu producto final y cuando estás lista para pasar a la siguiente pregunta. De acuerdo. De acuerdo. Así que sugiero que lo hagamos de la siguiente manera. Si hay una letra mayúscula, dime que es mayúscula y al final de la frase, el punto. Sí, o cualquier signo de puntuación, interrogación o exclamación. Entonces podemos dejar para el final las ediciones más grandes como la sangría y la corrección final. Vamos a utilizar el examen de práctica LPAC para practicar, porque será similar a lo que haremos en un par de días. Esta es una buena pregunta. Tenemos que escribirla. Entonces, ¿quieres que lo revisemos y practiquemos? Sí. Simularemos que es el verdadero examen y que soy el escriba. Voy a leerte la pregunta. ¿De acuerdo? ¿Necesitas tiempo para ordenar tus ideas o pensar en lo que vas a escribir? Sí. De acuerdo. Tómate tu tiempo. Creo que la maestra debería dar deberes. ¿De acuerdo? Detengámonos un momento. Por ejemplo, si quieres que esta C al principio de la frase sea mayúscula, tendrás que decirme. ¿De acuerdo? ¿Te gustaría que pusiera una mayúscula? Sí, por favor. En el examen real no puedo darte instrucciones de este modo. Está bien durante la práctica, pero no lo haremos durante el examen real, ¿de acuerdo? De acuerdo.
Los escribas no agregarán mayúsculas ni signos de puntuación en el texto sin que el estudiante se lo indique. Deben confirmar oralmente la ortografía de homónimos y homófonos, de uso común como than y then, to y to. Después de que el escriba haya tipeado la respuesta, el estudiante revisará el texto para añadir puntuación, mayúsculas, formato y realizar cualquier otra corrección. Una vez completado, el estudiante debe confirmar la fidelidad de la respuesta. Veamos cómo Nicole administra el examen de escritura LPAC de 3º a 5º grado. Y Yanel. ¿Puedes deletrear Yanel, por favor? Janelle. De acuerdo. ¿Puedes escribir el nombre con mayúscula? Punto. La ayudé. Una vez vi que se había fracturado la pierna y le dolía mucho. Fui de la guardia de mediodía y pedí ayuda. De acuerdo. ¿Puedes repetir la última frase? Una vez vi que se había fracturado la pierna y le dolía mucho. Fui de la guardia de mediodía y pedí ayuda. Punto. Después de eso, los de guardia llamaron a la enfermera para que la recogiera y luego se ocuparon de ella. Punto. ¿Eso es todo? De acuerdo. Ahora que has escrito el párrafo, ¿te gustaría volver y corregirlo? Por favor, ¿puedes añadir sangría aquí? Escríbela ahí con mayúscula. En esta ahí. ¿Podrías ponerla en mayúscula? ¿Por aquí? En esta. Esta. Justo aquí en la O. Ese también, por favor. Y ese. ¿Quieres que cambie algo aquí? Coma. Después de eso, coma. Después de eso, coma. Sí. De acuerdo. Y por favor, pon la A en mayúscula. De acuerdo. Y eso es todo. De acuerdo. ¿Puedes revisarlo y dar la aprobación final? ¿Sí? De acuerdo. ¿Estás lista para enviarla? Sí. De acuerdo. Ten en cuenta que la tarea de escriba debe realizarse de forma que la interacción entre el escriba y el estudiante no interrumpa a los demás ni revele inadvertidamente las respuestas. Por esto, la tarea del escriba se suele realizar en un área donde se administre el examen de manera individual o en un entorno separado. Si no se administra en un entorno separado, el escriba debe situarse lo suficientemente cerca del estudiante, respetando al mismo tiempo el protocolo local de salud y seguridad para evitar que otros estudiantes en la sala oigan la conversación. En el caso de administrar el examen en una computadora, los escribas deben ingresar las respuestas de los estudiantes directamente en la interfaz del examen, utilizando las herramientas integradas y no integradas disponibles para una pregunta y un estudiante determinados. Dependiendo de la pregunta del examen, el estudiante puede señalar, dictar o indicar una respuesta al escriba, quien la ingresa en la interfaz del examen o en un libro de respuestas. Los escribas pueden responder a preguntas de procedimiento que haga el estudiante sobre las instrucciones de examen y la navegación en el entorno del examen. Los escribas no pueden responder a las preguntas de los estudiantes sobre las preguntas del examen si la respuesta compromete la validez del examen. No está permitido dar pistas, recordar ni ayudar al estudiante a formular una respuesta mientras el escriba tipea o al terminar de escribir. Los escribas no pueden cuestionar ni corregir las selecciones de los estudiantes, alertarles de errores
o equivocaciones, ni darles pistas o influir en ellos de ningún modo que pueda comprometer la integridad de las respuestas. Un escriba no puede editar ni alterar el trabajo del estudiante de ninguna manera y debe registrar exactamente lo que el estudiante ha dictado. Encontrarás más detalles en el protocolo de escriba Smarter Balanced, que incluye directrices específicas para diferentes áreas de contenido y tipos de preguntas. También incluye consideraciones para los estudiantes que utilizan la lengua de señas estadounidense o el braille. Estas directrices pueden encontrarse en las descripciones de recursos de escriba en la matriz de recursos de accesibilidad para la evaluación de California, en bit.ly/ca-matrix. Para obtener más información sobre los recursos de accesibilidad y entornos de evaluación para los estudiantes, visita casp.org y elpac.org. Gracias por ver este video.